Continuamos en Abriendo la Mañana conversando con Arístide Fernández Zuco de toda la situación actual. Antes de irnos a la pausa hablábamos de que usted quería hablar de la situación del Estado en este momento, pero antes de entrar en ese tema, usted hablaba de los derechos constitucionales que tiene el doctor Leonel Fernández. Y cualquier ciudadano. Y cualquier ciudadano exactamente de elegir y ser elegido. Sin embargo, en todo el periplo en el que se estuvo revisando, estudiando y discutiendo la ley de partidos, así como la ley de régimen electoral, se trató de consensuar con cada uno de los principales actores del sistema político de la República Dominicana. Inclusive se visitó la cúpula de esos diferentes partidos y dentro de esas visitas también se visitó la cúpula que encabezaba en ese momento el Partido de la Liberación Dominicana con el doctor Leonel Fernández, y se aprobó lo que se contemplaba en esa ley. Se sabía que era una ley con luces, con sombras, que sobre la marcha habrían pues acápites, párrafos que deberían corregirse, pero la ley establece muy claro, la de régimen electoral, que quien acude a un proceso no puede volver. La ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral habla de candidatos. Para usted ser candidato, tiene que obtener la nominación y ser proclamado. El presidente Fernández, producto de un fraude, reitero, mayúsculo, ha sido precandidato. Y en ese sentido, porque quiero hacer un paréntesis ahí, para poder, porque algunos abogados plantean que la ley es muy clara y que no se presta a interpretación en ese sentido, y que lo que el legislador buscaba al momento de redactar esta ley era evitar el transfugismo político que siempre pasa cuando surge una serie de situaciones como esta. Resulta que yo soy licenciado en Derecho y también fui legislador. Sí, por eso le hago para que nos aclare. Y en 2 periodos. Y yo puedo decir que eso es falso y que responde a un interés manido de aquellos que sustentan esa tesis. En primer lugar, las leyes en este país, en muchos casos, incluso una ley tan importante como el presupuesto nacional de gastos públicos, se festina y se vota para que se libere de lectura. Imagínense usted, eso no quiere decir que los legisladores y las comisiones no lo estudien, no la lean, pero en el debate, en el hemiciclo, debería discutirse punto por punto. Por eso hoy estamos hablando de un presupuesto complementario y hablando de que se le van a recortar partidas a instituciones tan importantes como las Fuerzas Armadas con una situación como la que hay en Haití. Pero vuelvo al tema, el tema constitucional. La Constitución de la República es la ley sustantiva de la nación, la ley de leyes. La Carta Magna. En consecuencia, como Carta Magna que es, y usted lo ha dicho, ninguna ley objetiva puede contravenirla. Y la Constitución de la República establece muy claramente esos derechos, el de elegir y ser elegido. Y ya la Suprema Corte de Justicia en el 2002 y el propio Tribunal Constitucional se han visto en la necesidad de modificar y de dictar sentencias que establecen un precedente y que de esa manera cualquiera que se sienta afectado puede recurrir ante una instancia de los tribunales del país, en este caso sea la Junta Central Electoral como Tribunal Electoral o el Tribunal Superior Electoral o el propio Tribunal Constitucional para reclamar esos derechos. Entonces, yo quiero resaltar el hecho de que el temor a que el presidente sea candidato es para que no se ponga en evidencia el fraude colosal que se cometió, por cuanto de esa forma se estaría viendo que el candidato del oficialismo, en este caso Gonzalo Castillo, va a quedar en un lejano tercer lugar. Y nosotros ocuparemos el primer lugar en esas elecciones. Y si hay una segunda vuelta, ganaremos esa segunda vuelta. Sin embargo, usted habla, volviendo al tema de las leyes y lo que se aprueba en la Cámara de Diputados, en el caso del proyecto de ley para el presupuesto nacional,
Eso es complicidad también de los demás diputados de los diferentes partidos, claro, permitir pero claro que se sí. someta y que se libere de Pero déjeme lectura. decirle que muchas veces se usa una mayoría mecánica. Y muchas y veces, aún pero ahí cuando, había una mayoría también que cuando hoy está de parte del doctor Leonel déjeme Fernández. decirle, hay bancadas que se retiran, pretendan estrujarnos sus recursos mal habidos en base a desfalcar el erario público en la cara a nosotros. Ustedes hablan de ese fraude colosal. Sin embargo, ¿cómo se explica que entonces seguidores del doctor Leonel Fernández tuvieran dentro del mismo proceso donde él compitió ventaja y victorias bien aventajadas en comparación con sus contrincantes? Se explica y es lo que confirma el propio fraude. Porque el doctor Leonel Fernández ganó esas primarias con un margen superior a los 250,000 votos. Y eso está claro. ¿Y yo pregunto, no mostrar de manera pública? Pero yo pregunto, por favor, y perdone que le interrumpa, yo pregunto, y usted que está en su casa lo sabe, ¿por qué es el miedo, el terror que le tienen a que el presidente Leonel Fernández sea candidato? Y que el propio presidente interino del PLD, una persona de no muy grata recordación, dice que el Partido de la Liberación Dominicana se va a oponer a la candidatura del presidente Leonel Fernández. Y ellos están por encima de las leyes, están por encima de la Constitución de la República, que garantiza el derecho de elegir y ser elegido de todos los ciudadanos. Ya tribunales constitucionales como el de Costa Rica y aquí en este país la Suprema Corte de Justicia y el propio Tribunal Constitucional se han manifestado en el sentido de que es inalienable y que es un derecho fundamental del ciudadano dominicano, el de elegir y ser elegido. No me pueden privar a mí y a esos 900,000 dominicanos que votaron en las primarias por Leonel de elegirlo y de votar por él. Entonces usted está afirmando que fueron 900,000, que no fueron más. Y no lo puede, bueno, lo que dio la Junta. Yo no puedo partir de un dato que sé que fueron casi 1,5 millones, pero no puedo partir de un dato que no ha validado el organismo electoral. Y quiero decirle, de una forma muy humilde y muy modesta, que nosotros representamos las aspiraciones de superación, las aspiraciones de crecimiento económico, social y espiritual de la nación dominicana. Porque a lo que aspira el presidente Fernández es a conquistar el corazón del pueblo para desde ahí propiciar los profundos cambios sociales que requiere la estructura económica y política y social de la República Dominicana para hacer de esta sociedad una sociedad más próspera, más justa, más participativa. Bien, estamos conversando con Arístides Fernández Suco, excelente vocero, excelente comunicador, político de larga data, mucha experiencia. Estamos hablando sobre la situación actual política de la República Dominicana y sobre el futuro del doctor Leonel Fernández de cara a los próximos comicios del 2020. Vamos a una pausa. Si usted me permite, yo le sugeriría, si es posible, que en el próximo segmento hablemos del estado de la nación dominicana. Así es. Porque es muy importante que el país sepa lo que está ocurriendo y está pasando, no solamente en el ámbito político, sino del Estado como tal. Bien, vamos a estar conversando de esto y mucho más después de la pausa, así es que por favor no le cambie, seguimos